Señor Rubén Darío, ¿nos está escuchando? Buenas tardes, sí lo escucho. Bueno, usted ha sido convocado por solicitud de la Fiscalía para que rinda una declaración que de usted se necesita dentro de una investigación penal que se adelanta en contra de los ciudadanos. Conforme la Constitución y la ley, usted tiene unas obligaciones constitucionales de decir la verdad con relación a lo que se le pregunte en desarrollo del juicio, tanto por la Fiscalía, excepcionalmente por el agente del Ministerio Público, por la parte defensiva o también de manera excepcional por este servidor. De acuerdo con el artículo 33 de la Constitución Nacional, que tiene desarrollo en el artículo 385 del Código de Procedimiento Penal, nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo, contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero de afinidad o segundo civil. Se le pregunta, ¿tiene usted algún parentesco de alguna índole con los antes mencionados? No, señor, para nada. Para nada, bueno. ¿Me precisa cuál es su documento de identificación, por favor? Cédula de ciudadanía. Como usted no tiene ningún parentesco con los mencionados, le voy a poner de presente el contenido del artículo 442 del Código Penal, que consagra un delito que se llama falso testimonio. Dice la norma que el que en la actuación judicial o administrativa bajo la grava de juramento falte a la verdad o la calle total o parcialmente incurrirá en prisión entre 6 a 12 años. Bajo esa formalidad lo voy a juramentar, le solicito levante su mano derecha, por favor. Rubén Darío Carrasquilla, bajo la grava de juramento, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir? Sí lo juro. Bueno, puede bajar su brazo, su testigo, señora fiscal. Gracias, señor juez. Buenas tardes, señor Rubén Darío, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Usted sería tan amable, nos dice cuál es su profesión? Yo soy médico y cirujano egresado de la Universidad del Cauca, Popayán. ¿Puede usted informarnos para el mes de noviembre del año 2019 usted dónde se encontraba laborando? En el Hospital de la María Occidente, el AS Popayán, de la empresa social del Estado S. Popayán. En el Hospital de la María, Hospital de la María, ajá. ¿usted qué funciones debía cumplir allá? ¿Qué debía hacer? Yo trabajo en el servicio de urgencias, casi que exclusivamente en el servicio de urgencias. ¿Y cuál es el procedimiento que se realiza en urgencias cuando llega un paciente? El paciente, pues, el paciente inicial, que es el triaje, se clasifica si el paciente es urgencia o no es urgencia. Y si es urgencia, pues pasa inmediatamente a consulta. Esos son trámites que se hacen simultáneamente, pues el triaje y la consulta. Cuando no es urgencia, pues el paciente se vuelve para la casa, se le hace el triaje y se le entrega un documento que queda constancia que el paciente estuvo en el hospital y se devuelve en caso de que no sea urgencia. En caso de urgencia, entonces se le hace una vez, se le ingresa y se le hace una consulta de urgencias y se le inicia la atención. Doctor Carrasquilla, ¿usted sabe por qué motivo se lo ha citado a esta audiencia de juicio oral? Sí, sí, sí. De parte suya, doctora, pues usted me hizo saber pues, de que había un litigio por la atención que yo le presté a un policía. Entonces, yo a usted le solicité pues, que me hiciera llegar pues, los datos para documentarme y poder estar en la audiencia y poder hacer una exposición de la atención. Doctor Rubén Darío, lo interrumpo un momento y doctora Yasmín. Eventualmente, pues usted tiene en su poder documentos que pudo haber eventualmente utilizado en la consulta que se dice realizó a un servidor de la Policía Nacional, o eventualmente la Fiscalía le envió ese documento. En cualquiera de los dos casos, por favor le rogamos que no los mire, no los utilice hasta tanto por cuenta del despacho se autorice esa circunstancia. Entonces, no se preocupe que si eventualmente no se recuerda, ya la Fiscalía o la parte defensiva, pues dentro del desarrollo de su intervención, harán lo pertinente para que usted trate de recordar, pero le solicito el favor de que no mire
ni utilice ningún documento por ahora hasta tanto no se autorice. Muchas gracias. Continúe, doctora Yasmín. Gracias, doctor Dani. Doctor Rubén, ¿usted recuerda el procedimiento que realizó al policía que usted nos menciona atendió en esa oportunidad? ¿Me escucha, doctor Rubén? En ese momentico sí, pero no alcancé a escuchar la pregunta. Que si usted recuerda qué procedimiento realizó al policía que usted menciona atendió en esa oportunidad. No, es difícil, pues por la memoria, pues y tanta gente que uno es muy difícil acordarse, de todos y cada uno de los pacientes. Uno en el día puede estar viendo 40, 60 pacientes entre triajes y consultas, entonces es muy difícil acordarse. Yo quería pues recurrir No le oigo. Dice que no recuerda que tocaría recurrir al documento porque hace muchas valoraciones. Entonces, esa es la última respuesta, doctora. Doctor, señor juez, le solicito a usted permiso para correrle traslado al testigo de un documento número 1 de la Fiscalía, a fin de que el testigo nos determine a qué corresponde y lo reconozca como realizado por él y qué procedimiento pues él realizó en esa oportunidad. Este documento fue oportunamente descubierto a la defensa del doctor Diego Muñoz y fue autorizado en la audiencia preparatoria, señor juez. Doctora, ¿de qué clase de documento se trata para que en la parte defensiva verifique si se trata del mismo que usted pretende utilizar? Es la epicrisis de la empresa social del Estado Popayán-S. Dice datos de identificación del paciente Ricardo Murcia Sánchez. Bueno, doctor Diego, ¿tiene alguna oposición frente a esa pretensión de la fiscal? No, señoría. Bueno, entonces está autorizada, señora fiscal. Gracias, señor. Pues, doctor Rubén, ¿usted nos podría informar el documento que usted tiene en su poder a qué corresponde? a la historia clínica de Ricardo Murcia Sánchez, del día 19 de noviembre del 2019. ¿De qué fecha? 11 de noviembre de 2019. 11-11-2019. ¿Usted reconoce ese documento? Sí, doctor. ¿Por qué lo Sí. reconoce, doctor Rubén? Aparece mi firma, es una firma digital. Eso pues uno lo hace con un código y es por la forma de redacción y la forma en que yo escribo las historias, sí concuerda pues con mi forma de redactar. Entonces, ¿Y está en las mismas condiciones en que usted hizo ese documento en esa fecha? Sí, creo que no tiene modificaciones. Doctor Darío, le solicito a usted respetuosamente poder tener este documento como una prueba documental número 1 de la Fiscalía, teniendo en cuenta que el testigo lo ha reconocido como suyo, que está en las mismas condiciones y que es elaborado por él con su firma para poder continuar con el interrogatorio de la Fiscalía, señor juez. ¿Tiene alguna oposición al defensor? No, señoría. Téngase como prueba la fiscalía el precitado documento y en su oportunidad hágase entrega a la Secretaría del Despacho y valórese como tal en su momento oportuno. Continúe, doctora. Gracias. Doctor Rubén, ¿usted nos puede entonces decir la identificación del paciente que usted atendió en esa fecha y su número de cédula, por favor? Sí, doctora. El paciente se llama Ricardo Murcia Sánchez. La historia clínica, que es el mismo número de la cédula, es... Fecha de ingreso del paciente y hora. La fecha de ingreso es el 11-11-2019 y la hora de ingreso 18-17 horas. ¿Cuál fue el motivo de consulta? El paciente refería pues, que lo habían golpeado en el pie derecho. ¿Y la enfermedad actual, lo que usted encontró cuando hizo su revisión, cuál fue? Doctora.
El paciente manifestaba pues que había sido golpeado en el pie derecho. Él manifestaba que labora pues como policía y que está haciendo un procedimiento pues de sus labores como policía. Y ese mismo día a las 3 de la tarde había sido agredido por un ciudadano al cual él estaba capturando. Él como antecedente, ya 18 meses antes, había tenido una cirugía en el pie derecho en 2000, por un accidente sufrido en 2010. O sea, el paciente había tenido un accidente en 2010 y le han hecho una cirugía 18 meses antes. Y había tenido 3 cirugías en el mismo pie, pues. Y el paciente consultaba, pues, básicamente, pues, por el dolor y se le está inflamando el pie. ¿Y cuál fue su análisis y diagnóstico después de revisarlo y mirar todo esto que él le manifestó, doctor Rubén? Se le revisó, se le hizo examen físico, pues los exámenes, el examen general estaba pues en buenas condiciones generales. Él caminaba pues con dificultad, le dolía, pero podía apoyar los 2 pies. Tenía unas cicatrices en el dorso del pie derecho y tenía edema en el metatarso. El metatarso es la parte mediana del pie. Y tenía dolor a la palpación de la parte media del pie, pero no tenía deformidades. Y edema, había un poquito de edema, quiere decir un poquito de hinchazón. Y tenía limitación para la marcha, pero podía apoyar ambos pies. Y el examen físico, pues en líneas generales, pues se veía bien el resto del cuerpo. Entonces se llegó a la conclusión de que era pues una contusión solamente, o sea, un golpe presuntamente no grave, era una contusión solamente. ¿Y cuáles pueden haber sido las causas de ese edema que usted manifiesta? Algún trauma, generalmente es trauma. Puede haber sido o un golpe que recibió o un golpe que se haya propinado con el pie. Puede ser un golpe que recibe o un golpe que se da, eso puede originar que el pie se inflame. Y finalmente la fecha de egreso y hora de este paciente, ¿cuál fue? El paciente egresó el mismo 11 de noviembre de 2019 y la hora de egreso fue el 19:28 horas. A las 19:28 horas. Aclaro que nosotros no tenemos cómo tomar radiografías en el hospital, aún no las tenemos. En el Hospital de la María, acá tampoco, en el Hospital de Enrique tampoco tenemos. Entonces al paciente se le pidió pues una radiografía, solamente por descartar, pero pues clínicamente no tenía signos de fractura en el momento de la admisión. Se le hizo diagnóstico de una contusión. Contusión quiere decir que es un golpe de los tejidos blandos, muy seguramente sin fractura, que con analgésicos y reposo era suficiente y con algo de hielo. Y se le mandaron antiinflamatorios y se hizo una solicitud de una radiografía. ¿Se consideró pertinente alguna incapacidad? Sí, se le hizo una incapacidad. Se les pidió una incapacidad. ¿Cuántos días? Ay, sí, no me acuerdo. Creo que fueron 3 días. Sí, aquí no me aparece. En la nota de egreso, doctor, no sé. Es que aparece en blanco. Es que aparece en blanco. Bueno. Fue un día. Sí, se le hizo un día. ¿En la nota de egreso que usted tiene le aparece en blanco? Sí. Yo le coloqué en la nota de evolución incapacidad 3 días, ibuprofeno oral, incapacidad 3 días. Gracias, doctor. No más preguntas, señor juez. ¿El señor defensor desea hacer uso de su facultad de contrainterrogar al testigo? Sí, señoría. Autorizado. Gracias. Doctor Rubén Darío, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, escuché atentamente lo que usted le acaba de decir a la señora fiscal
quisiera preguntarle, de acuerdo a lo que usted plasmó en ese documento, en esa historia, una persona como el paciente que usted atendió, con esos antecedentes, es decir, ahí se dice que había tenido 3 cirugías en el mismo pie y el mismo testigo rindió declaración y expresó que aparte de eso tenía platino. ¿Un paciente con esos antecedentes está limitado para realizar algunas actividades? No necesariamente, no necesariamente, porque ya el tejido cicatrizado, así sea hueso, pues la persona puede laborar sin ningún problema. De hecho, mucha gente vive con platinos y con lo que la gente llama, o sea, técnicamente, técnico es placas o tornillos, ¿no? Pero mucha gente vive con placas o con tornillos dentro de sus huesos y sin tener limitación alguna, sin tener limitación alguna. No a todos les pasa, pero mucha gente, la mayoría de la gente puede llevar una vida normal, teniendo material de osteosíntesis dentro del hueso. A algunos les limita, no a todos, pero a algunas personas les limita o a veces le produce complicaciones que les produce limitación de la función. Pero en líneas generales a la mayoría de la gente no le produce mayor limitación el hecho de tener un material de osteosíntesis dentro del cuerpo. Doctor, ¿y el hecho de que haya tenido 3 cirugías anteriores en la misma parte implica algo en la limitación? Sí, claro, pues puede tener una limitación entre más cirugías, más tejido lesionado, hay más riesgo de que se lesione más fácilmente. Sí, claro, es un factor de riesgo para complicaciones, para infecciones, para edema, para traumas. Muchas gracias, doctor. No más preguntas. ¿Desea hacer uso del redirecto la señora fiscal? No, señor juez. ¿El procurador alguna pregunta complementaria o aclaratoria? Sí, señor juez. Proceda, autorizada. Gracias, señor juez. Doctor, solo para aclarar unos conceptos. Este ciudadano, el miembro de la Policía Nacional, que se manifestó que tenía 3 cirugías en el pie y que acude por una situación de trauma, ¿esas circunstancias tendrían algún tipo de relación? No necesariamente. ¿Relación con qué, perdón? Sí, si el trauma se relaciona, porque es que como se hace relato que el patrullero tenía 3 cirugías y que acude por un trauma en el pie, que si de pronto ese trauma en el pie tiene relación con esas cirugías. ¿Sí me dice entender, doctor? Sí, porque él manifestaba que la última cirugía había sido 18 meses, entonces en 18 meses ya el tejido está cicatrizado. Después de la última cirugía, ya prácticamente ya ha pasado mucho tiempo y ese tejido ya está nuevamente estable. Lo que pasa es que un material de osteosíntesis lo hace un tejido vulnerable al trauma del hueso. Más que todo por eso es que se le pidió la radiografía. Y la verdad en adelante, pues yo no sé qué pasó con el usuario, porque pues nosotros hacemos la consulta de urgencias y no sabemos después qué pasa con el usuario. Él se le mandó a que hiciera sus seguimientos en consulta externa. Doctor, relacionado con ese punto, y ahí va mi segunda pregunta, al señor se le solicita una radiografía para descartar posibles fracturas. ¿Usted sabe si él se toma esa radiografía y debe llevársela a ustedes o tiene que acudir a otra instancia hospitalaria? No, empezando que nosotros en la S. Popayán, como ya noté, no tenemos radiografía. Nosotros si hubiéramos tenido, pues se la hemos tomado de inmediato. Desafortunadamente, pues nuestras instituciones pues, no cuentan con ese servicio. Entonces, en ese momento no contamos con el servicio de rayos X, por eso se le hizo la solicitud. Pero pues en el momento de que se hace la atención, lo ideal es tomársela de entrada, ¿no? Para descartar y de una vez definirle todo al paciente. Como nosotros no tenemos el servicio de radiología, entonces por eso se le hizo la solicitud, para que ya le definieran eso en su EPS, en ese caso, pues el servicio de sanidad de la policía. ¿Sí responde a su pregunta? Sí, señor, muchísimas gracias. No más preguntas, señor juez. Le agradecemos, doctor Rubén Darío, su
presencia en este juicio. Se autoriza para que se desconecte y ha terminado su intervención en el mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Tiene más testigos que ofrecer al juicio, señora fiscal? No, señor juez, el doctor Rubén Darío era el último testigo que estaba pendiente por parte de la Fiscalía. Bueno. Entonces le damos el uso de la palabra al representante de la defensa para que nos haga comparecer a su siguiente testigo, y le reiteramos al doctor Rubén Darío que se puede desconectar. Muchas gracias. Gracias, señoría. La defensa, el primer testigo, la señorita Ana, me permite un minuto, yo hago contacto con ella para que se conecte. No hay problema. Listo, doctor, no hay problema, envíele el correspondiente link. Y le solicitamos pues que si se puede enviar el documento de identificación o que lo tenga en sus manos, eventualmente tienen problemas para el envío. Señora Ana, ¿me está escuchando? Sí, señor. Le solicito el favor y prenda la cámara, por favor, porque aquí sí necesitamos observarla. ¿Cómo ha estado? ¿Me regala su nombre completo, por favor? Sí, claro que sí. Ana. ¿Tienes tu documento de identificación a la mano? En el momento no, porque pues como yo estoy por fuera del país en este momento, pues no, aquí no utilizo la cédula, entonces la tengo guardada por si tengo algún percance o se me pierde o algo. Entonces ahorita en este momento. ¿En qué parte estás? Yo vivo en Murcia, en España. ¿Me regalas cuál es tu documento de identificación? Claro. ¿De expedida en qué parte? ¿Cómo? En Popayán. En Popayán. Sí. Bueno, vamos a hacer una excepción, pues de todas maneras, dependiendo de alguna duda que eventualmente tengamos que tener, entonces te vamos a exigir que posteriormente nos hagas a llegar ese documento de identificación. Vale, no hay ningún. Es decir, ya hemos suspendido bastante, vamos a entender de que se trata de la persona que ha sido convocada a solicitud de la parte defensiva. Sí. Se te va a escuchar en declaración dentro de una investigación que se adelanta en contra de los ciudadanos. Okay. Tienes unas obligaciones constitucionales y legales de decir la verdad con relación a lo que se te pregunte por cuenta de la parte defensiva, de la fiscalía, del agente del Ministerio Público o excepcionalmente por este servidor. Okay. De igual manera, conforme a la Constitución y la ley, existen algunas excepciones al deber de declarar por razones de parentesco, de consanguinidad, de afinidad o civil. ¿Se te pregunta, tienes algún parentesco de alguna índole con...? No, son conocidos, la verdad. Bueno, listo, son conocidos. Como no tienes parentesco, te voy a poner de presente el contenido del artículo 442 del Código Penal, que consagra un delito que se llama falso testimonio. Dice la norma que el que en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad de juramento falte a la verdad o la calle total o parcialmente incurrirá en prisión entre 6 a 12 años. Entonces, bajo esa formalidad, te voy a juramentar, te solicito levantes tu mano derecha, por favor. Levanta tu mano derecha. Ana, bajo la gravedad de juramento, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir? Lo juro. Bueno, puedes bajar tu brazo. Ok. Tu testigo, señor defensor. Gracias, señoría. Ana, ¿me escucha, cierto? Sí, señor. Escuché que usted dijo que actualmente residía en Murcia, España, ¿cierto? Sí, señor. ¿Hace cuánto está en ese lugar, en ese país? Hace 5 meses y medio, el 17 de ese mes cumplió 6 meses estando en España. ¿Antes dónde vivía usted, Ana? En la ciudad de Popayán, en Colombia. ¿Cuál es la razón por la cual usted se encuentra hoy en España? Motivo de estudio y por ver a mi madre que no la veía hace 6 años más o menos.
¿Qué estudia usted, Ana? En este momento estoy estudiando sistemas microinformáticos y redes en un instituto formativo profesional que se llama Master D. Cuando usted estaba en Popayán, ¿a qué se dedicaba? Yo hice varios cursos de ingeniería de sistemas y estaba trabajando en reparación y mantenimiento de ordenadores con mi tío en Popayán. Bueno, Ana, ¿usted sabe cuál es el motivo por el cual se solicitó su testimonio en este proceso? Sí, porque fui testigo de un incidente que tuvieron los dos chicos. Bueno, cuando usted habla de ¿cuál es el nombre completo de él, se acuerda? Creo. Bueno, por favor, cuéntenos. Yo lo conozco Sí, como el mono, siempre le hemos dicho mono. sí, continúe, tranquilo. Por favor, cuéntenos qué fue de qué hecho fue testigo usted, de que usted nos acaba de mencionar. De un incidente que hubo en la zona de Catay, en Popayán, que fui testigo de una golpiza en contra de ellos dos. ¿Recuerda usted la fecha de los hechos? Sí, eso fue en noviembre del 2019. Cuéntenos, Sí. ¿qué vio usted? ¿Qué se enteró usted? Yo estaba en una de las tiendas que hay, que es uno de los estancos, comprando un tabaco, un cigarro. Y salí a esperar a una de mis mejores amigas porque teníamos que hacer una vuelta en Campanario. Y veo que viene una motorizada y una moto normal, no sé si era una XT o TX, de esas motos que son como tipo motocross. Y venía bajando la moto en sentido norte-sur, como viniendo desde Campanario. Yo estaba fumándome mi cigarrillo, ese día me acuerdo que estaba haciendo mucho calor, y me quedé en la parte del estanco porque veo que viene una moto y una patrulla, o bueno, una moto de policías en la parte de atrás, diciéndoles a unas personas pues que pararan. Venían como siguiéndolos desde la parte de Campanario, y la motorizada se les adelanta un poco para decirles pues que paren. Ellos frenan en el momento y se bajan de la moto, y en el momento yo reconocí al mono por los tatuajes, porque casi siempre nos encontrábamos en el centro porque tenemos varios amigos en común. Y siempre nos hacíamos como a tomar cerveza y a hablar en el centro de la ciudad. Y pues como Popayán también es bastante pequeño, siempre nos encontrábamos por ahí. Y me acuerdo que se bajan de la moto y un agente de policía procede, sin mediar más palabra, a encuellar y al otro chico, pero la gente no contaba con que era un poquito más alto que él, y él como que se resbala. No sé, como que no tuvo estabilidad al intentar agarrarlo pues del cuello, y él diciéndole pues que lo soltara porque lo estaba como ahogando. Empezaron a salir más agentes de policía de la estación que hay no sé si había o hay en Catay. Y empiezan a salir varios agentes de policía a hacer como pues la captura. No me dieron muchas palabras, la verdad. Y incluso la gente que iba como transitando la vía les estaba diciendo como que hey, ya, ¿qué están haciendo como para que los traten de esa manera? Se bajó un muchacho de un coche, porque incluso como que taparon la vía en ese instante. No sé cómo fue, no me acuerdo muy bien de esa parte, pero las mismas personas que iban transitando les decían pues que los soltaran, que porque los iban a coger de esa manera. Si ellos no venían haciendo muchas cosas. Y eso fue pues la verdad de lo que me acuerdo, así como es eso. Usted expresa que usted para esa fecha, 11 de noviembre del 2019, estaba por los lados de Catay.
¿Qué diligencia estaba haciendo usted por ahí? Yo iba a comprar unas cosas en Campanario porque, de hecho me acuerdo de la fecha, fue porque mi tía que vive aquí en España iba de visita a Colombia y nosotros no conocíamos a mi primo pequeño, a Nicolás. No, en ese momento nunca lo habíamos pues, visto en persona, excepto dos de mis tíos que ya habían venido acá a España a visitar a mi familia, entonces estaba comprando unas cosas como para la bienvenida de ellos en la ciudad, porque hacía 10 años que mi tía no iba a Colombia. ¿Hace cuánto usted conoce a... Yo me acuerdo que fue como eso fue como casi a un mes y algo antes del incidente. Sí, porque yo en ese momento yo sí lo distinguía, o sea, lo había visto como pues cerca a mis amigos y él lo saludaba y no sé qué, pero no había mediado muchas palabras con él hasta lo que pasó en el incidente que él tuvo, porque yo le dije como que, hey, ¿estás bien? Yo te vi lo que pasó en Catá y me dijo, sí, no, mira que me dejaron como mal de la garganta, como mal de la garganta y entonces pues no sé, estoy como bastante delicado por eso. Fue lo único que así como mediamos desde esa vez y empezamos a hablar como pues muy seguido, bueno, hasta que ya pues pasó esto de la pandemia y dejamos de vernos durante mucho tiempo. De lo que usted observó, Ana, usted observó que en algún momento y su compañero agredieran a los policías. Porque sí, señor. Sí, señora fiscal. Un momento. Es una pregunta, señor juez. Sí, hay lugar a la objeción. Replantee la pregunta, doctor Diego. Ana, ¿cuál fue el comportamiento al momento en que los policías los aprenden o los capturan? Pues lo único que yo escuchaba era a ellos diciendo como que, hey, suelten, ¿qué pasa? No estamos haciendo nada, suéltenme, era lo único que ambos decían, pues como intentar decirles pues que ellos no estaban oponiéndose a nada, entonces que los soltaran, que los dejaran, que les estaban haciendo como pues, un poquito de daño, la verdad. ¿Los policías le hicieron alguna manifestación a ellos, al compañero? No, que yo recuerde, no. La verdad de eso sí no lo recuerdo muy bien esa parte, pero no, en ningún momento solo les estaban diciendo pues que pararan, que les estaban diciendo desde hace rato que pararan, pero la verdad no me enteré mucho. Usted expresa que los policías encuellan al compañero, ¿cierto? Sí, al otro chico, no, la verdad no, le presté más atención a él porque pues ya lo había distinguido de antes, pero al otro chico yo no lo conozco, la verdad. No más preguntas, señoría. Bueno, la señora fiscal desea hacer uso de su facultad de contrainterrogar a la testigo. Mucho. Sí, señor juez. Señorita, ¿usted nos puede decir cuántas veces había visto usted al mono que usted dice desde el día que lo conoció hasta ese incidente? ¿Cuántas veces lo había visto? La verdad no recuerdo, casi siempre pues nos encontrábamos porque como le estaba diciendo teníamos... ¿Cuántas veces? Solamente deme números. ¿Cuántas veces? Lo habré visto unas 8 o 7 veces, como en el mismo lugar donde se hacían mis amigos, pero así de conocerlo personalmente no. Yo no había hablado con él antes. ¿A qué distancia estaba usted de cuando vio usted que su amigo se bajó de la moto? Si eran más de 50 cuadra, metros. 2 cuadras, no sé. No, era la misma calle, o sea, estábamos a una distancia, la verdad, muy cercana. Bastante cercana. Yo lo único pues que escuchaba que les decían era como que, hey, suéltenme, ya no estoy haciendo nada, no estamos haciendo nada. Era lo único que yo alcanzaba a escuchar, pero pues sí alcancé a ver como lo que había sucedido en el momento. ¿Sabe usted por qué motivo le decían no estamos haciendo nada? ¿Sabe usted qué había pasado antes?
No, no, no. O sea, yo solo vi lo que le estoy contando, que era pues el incidente que la policía venía a ellos siguiéndolos y en la moto y que no sé, ellos se bajan y ya. O sea, de ahí no me entero de mucho más. Solo suéltenme y ya está. Y veo que vienen más policías del CAI y de ahí yo ya pues cojo mi camino, me retiro del lugar. No más preguntas, señor juez. ¿Desea hacer uso del redirecto el señor defensor? No, señoría. ¿Procurador, alguna pregunta complementaria o aclaratoria? Sí, señor juez. Proceda, señor procurador. Ana, unas preguntas muy breves. Sí. Tú nos acabas de manifestar que cierran a la motocicleta en ese momento. ¿Cómo? Perdón, no le escuché bien la pregunta. Sí, Ana, nos relatas que vienen que vienen los motorizados detrás de la moto y que después le bloquean el camino, ¿cierto? Sí. Cuando esto ocurre, ¿cuál es la actitud que asume el otro chico? Lo único pues que yo alcanzo, bueno, que me recuerdo porque pues usted sabe, eso fue en 2019, no. A ver, él frena, la motorizada le dice como que pare, no sé qué. Bueno, utilizan palabras ya como mayores que deseo no ponerlas en la entrevista. Frenan, se bajan y lo único que yo alcanzo a ver, lo único que digo es como que se bajan y dicen, no estamos, ¿por qué nos paran? No estamos haciendo nada, no sé qué, ya. Hasta ahí no me entero de mucho más. ¿Tú te diste cuenta si y la otra persona que estaban con él intentaron huir? No, señor, no, en el momento no, ellos solo se bajaron de la motocicleta y ya, y los policías les dijeron como que no les estábamos diciendo que paren, no sé qué, bueno, palabras mayores se estaban utilizando ahí con ellos y ya, y lo único que ellos hacen es bajarse de la moto y encollar a los dos, bueno, sobre todo no sé si tienen algún problema o algo. Respecto a eso, cuando tú dices que encuellan a y que el miembro de la policía se cae, ¿tú te diste cuenta si golpeó al miembro de la policía? Sí, si soy sincera, la verdad no me di cuenta de eso, señor. Sí, si lo golpea o no, pero me da la impresión de que no, porque como le digo, o sea, es alto y la persona, el agente de policía era un chico, a ver si logro hacer memoria, eh, era un poquito bajito el señor agente de policía. No más preguntas, señor juez. Ana, una pregunta y ahí te dejamos para que te desocupes. Sí, es que estoy trabajando y ya me están como acosando un poquito. Dígale, no, ya la última pregunta dices que escuchaste palabras mayores que no puedes decir en la entrevista. Te autorizo para que digas si escuchaste, cuáles son las palabras mayores que escuchaste decir a los servidores del orden. Dilo, por favor. Sí, lo que recuerdo es que no te estamos diciendo que pares, hijo de puta, no sé qué, te estoy diciendo que pare, no sé qué, y empiezan a decirle pues palabras mayores y pues ya ahí proceden como a encuellar al otro chico, a decirle pues palabras mayores, ay marica, te estoy diciendo que no sé qué, que pares. No, pero nosotros no estamos haciendo nada, era lo único que yo escuchaba decir de ellos. Ana, muchas gracias por tu colaboración. Has terminado tu intervención en este juicio y te autorizamos para que te retires, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Su siguiente testigo, señor defensor. Señor juez, quiero hacerle una pregunta. Claro, doctora, con mucho gusto. Pues tengo entendido que el doctor Diego va a escuchar el testimonio de los dos acusados, y si los dos están aquí y están escuchando la respuesta del uno y del otro,
No, pues no no, sé, me no hay parecería problema, no hay ningún inconveniente, doctora, porque ellos son los procesados, ellos tienen derecho a estar en todo el trámite escuchando los testimonios de los demás testigos. Es decir, tanto ellos como las víctimas pueden estar presentes sin necesidad de que se retire. Entonces, no hay ningún inconveniente en que estén presentes. Desafortunadamente, pues no estamos en el Palacio de Justicia, pero lo pueden hacer porque ese es un derecho que tienen. No hay posibilidad de que a ellos se los obligue a que se tengan que separar del sitio de la audiencia. Pueden escuchar perfectamente las declaraciones del otro testigo. pero pues. Entonces, doctor Diego, si va a utilizar a sus testigos, cuál es el primero de ellos? Señoría. Listo. Por favor, me prende ahora sí la cámara. Entonces, la cámara sí necesitamos que la prenda, por favor. No quiere prender la cámara aún. ¿Cuál es la razón por la que no quiere prender la cámara? Sí, ahí lo estamos viendo. Sí. Bueno, listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Tu defensor, pues, ha ofrecido tu testimonio en desarrollo de este juicio. Te pongo de presente que tienes derecho a guardar silencio. Durante tu intervención en desarrollo del juicio, frente a las preguntas que te haga tu defensor o que eventualmente te haga la Fiscalía o el Ministerio Público o que excepcionalmente te haga este servidor, necesito que esté mirando hacia la cámara. Solamente responde usted, no tiene que tener apoyo en las personas que eventualmente están en el sitio en donde usted se encuentra, solamente responde usted. Si no recuerda o no sabe, pues responde lo que le conste sobre. Pero lo más importante es que usted tenga presente de que no tiene derecho a declarar. Si usted desea guardar silencio, lo manifiesta y simplemente no rinde declaración. Pero si manifiesta, renuncia al derecho que tiene a guardar silencio, lo vamos a escuchar, es bajo la grave de juramento y usted va a ser testigo en su propio juicio y lo tenemos que juramentar como cualquiera de los otros testigos. Entonces, ¿usted desea declarar en su propio juicio? Sí, señor. El que está en la pantalla, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, no se apoye en lo que diga la otra persona, es solamente usted lo que dice. Entonces, le pongo de presente que conforme al artículo 33 de la Constitución Nacional, que tiene desarrollo en el artículo 385 del Código de Procedimiento Penal, nadie, es decir, usted tiene la potestad de no declarar en su propio juicio o no declarar contra personas parientes suyas dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero afinidad o segundo civil. ¿Tiene algún parentesco de alguna índole con el ciudadano? No, señor. Bueno, listo. Como no tiene ningún parentesco, como renuncia usted usted desea declarar en su propio juicio, ¿no es cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, como renuncia al derecho que tiene a guardar silencio, le pongo de presente el contenido del artículo 442 del Código Penal que consagra el delito de falso testimonio. Dice la norma que en actuación judicial o administrativa bajo la grave de juramento, falta la verdad o la calle total o parcialmente incurrirá en prisión entre 6 a 12 años. Bajo esa formalidad lo voy a juramentar. Levanta su mano derecha, por favor. Bajo la grave de juramento, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Puede bajar su brazo. Su testigo, doctor Diego. Le voy a pedir un favor. Yo entiendo que pues que estamos en virtualidad. Si eventualmente tienen documentos en su poder, hasta tanto este servidor no autorice la utilización de los mismos, no lo hagan. Bueno, sí, señor. Lo otro es que como están en casa de familia, normalmente nos toca esta situación, que las personas que están en la casa o si tienen animales, que por favor no estén en el sitio donde ustedes se encuentran, para que no haya contaminación auditiva y podamos escuchar perfectamente lo que usted dice y para que ustedes nos escuchen perfectamente lo que decimos nosotros. Ese favor sí se lo pido. Doctor Bueno, Diego, doctor. su testigo. Gracias, señoría. Díganos a qué se dedica usted. Yo soy tecnólogo en sistemas y hay veces hago trabajos de mantenimiento de computadores y también trabajo en un carrito haciendo viajes de mercados.
¿Usted es soltero o casado? Tengo 2 hijos y vivo en unión libre. Para el año 2019, ¿usted a qué se dedicaba? Para el año 2019 estaba trabajando en un carrito en las galerías llevando mercados, bultos de papa, así todos los mercados sucios que no llevan los taxis. ¿Usted sabe por qué está rindiendo este testimonio hoy aquí en esta audiencia? Sí, señor, porque es que en el día 30 de julio del 2019 a mí me han agredido unos policías, los cuales el 11 de noviembre del 2019 volvieron otra vez a agredirme los mismos policías sin intermediar palabra en ninguna de las 2 ocasiones, y por eso estoy colocando la denuncia, porque los policías me han agredido 2 veces y sin ningún, o sea, no estaba haciendo nada malo. ¿Qué sucedió en la primera fecha que usted nos acaba de indicar? Es decir, a ver, si tiene documentos ahí, no los lea o retírenlos. No, doctor, sino que es que para estar mirando ahí directamente a esa pantallita es como difícil. Bueno, listo, entonces... Es una cámara muy pequeña. Bueno, listo, bueno. Continúe, entonces me excusa, entonces, si no está leyendo nada. Tranquilo, siga. Entonces, el 30 de noviembre del 2019, yo me venía del barrio Bolívar. Estaba esperando el semáforo de ahí del Hospital San José, donde está el dibujo, ese dibujito de dejas de vidrio, de cuadritos de vidrio. Entonces yo estaba esperando ahí en el semáforo. Y en el semáforo, yo estaba esperando el semáforo cuando yo siento es que me agreden 2 policías por detrás, pero de una manera así brusca, a pegarme y a jalarme del bolso que yo traía un carriel. Y entonces cuando yo ya miro y les digo qué pasaba, por qué me estaban pegando, entonces ya volteo a mirar hacia atrás y ya habían más de 25 policías. Entonces yo le digo que qué pasa, qué pasa. Y entonces ellos no me dan ninguna respuesta, sino que lo único que hacen es agredirme. Y a los 2 policías que yo veo, que yo conocí porque fueron los que más me pegaron, fue a Ricardo Murcia y Jason Mesa, no me decían nada. Yo le decía que por qué me capturaron, me bajaron de la moto, y yo estaba en un semáforo en rojo y me bajaron de la moto pegándome puños, patadas y insultándome. Me bajaron de la moto y de una me subieron a la patrulla y me dijeron que yo le había pegado un tiro a una señora, que yo le había robado 15 millones, que en 2 cuadras abajo de donde yo estaba, que yo le había pegado, que yo le había pegado un tiro a una señora y le había robado 15 millones. Pero eso ya me lo dijeron ahí ya cuando estaba dentro de la USTER, pero ya me habían pegado, ya me habían insultado y de todo. Y entonces me toman una foto en la patrulla, en la USTER, me toman una foto y se la mandan a la víctima. La víctima responde y dice que yo no era. O sea, ¿qué tal donde la víctima hubiera dicho que yo sí era? Me hubiera tocado que pagar un delito que yo no hubiera cometido. Entonces, ahí cogen y me llevan arriba al CAI de la estancia, y allá me quieren como voltear los policías, porque cogen y me ponen a otros policías que no eran los que me habían pegado, y no me querían dar los datos de ellos, o sea, querían mandar a otros 2 policías que eran los que no me habían agredido. Entonces yo pido la solicitud y les digo que no me voy del CAI hasta que no vengan los 2 policías que fueron los que me agredieron. Entonces ahí esperamos un rango como de unos 40 minutos a que el patrullero Jason Mesa y Ricardo Murcia lleguen ahí al CAI y me firmen la detención de la moto, porque la moto me la quitaron ese día también, sabiendo que yo no venía haciendo nada, y me agredieron, y ahí ya a la media hora me soltaron.
y me dijeron que ya me podía ir para la casa, pero me quitaron la moto. Pero entonces yo les decía que por qué me quitaron la moto y por qué me habían agredido si yo no estaba haciendo nada. Entonces, el mismo día me fui para medicina legal y me fui a colocar las respectivas denuncias por agresión y porque me lesionaron y tras de eso yo no era el culpable. Estos hechos que usted acaba de narrar, por favor, repítanos en qué fecha sucedieron. El 30 de julio del 2019 y el mismo día puse la demanda. La demanda que usted dice, ¿contra quién la interpuso? Contra Ricardo Murcia y Jason Mesa. Cuéntenos ahora qué sucedió el 11 de noviembre, que fue la segunda fecha que usted mencionó, 11 de noviembre del 2019. Bueno, el 11 de noviembre yo decido, pues como mi amigo estudia también y no, o sea, no vive con la mamá ni el papá, entonces él no hacen almuerzo en la casa, entonces nosotros siempre almorzábamos juntos. Hay veces yo le gastaba el almuerzo, hay veces me lo gastaba él a mí, ¿no? Entonces ese día le dije que fuéramos a almorzar, porque pues yo también vivo casi solo y no hacemos almuerzo, entonces lo invité a almorzar. Entonces fuimos a almorzar ahí al lado de la Virgen de los Hoyos y almorzamos, listo. Salimos de ahí porque teníamos que echarle gasolina a la moto. Entonces fuimos y le echamos gasolina a la moto en la bomba de la calle Novena, eh, dirigiéndose como arriba a Bello Horizonte, la de ahí, bueno, toda la variante antes del río Cauca, la bomba esa. Entonces le echamos gasolina a la moto y nos dirigimos hacia arriba porque teníamos que bajar por la otra calle, la de Campanario. Entonces subimos hasta arriba hasta la intercepción y allá allá miramos que unos policías nos hacen un pare, pero pues entonces el pare no lo hicieron en un retén ilegal porque no habían conos, no había ninguna señalización. Y como yo ya tenía muchos antecedentes con los policías, pues entonces yo había tenido muchos inconvenientes por el anterior caso. eh, Me dio miedo parar porque por ese sitio no hay gente, por ese sitio solamente pasan carros y vehículos, entonces me daba miedo parar donde no había gente y de pronto me hicieran algo, o me quisieran, no sé, de pura rabia, porque a mí Jason Mesa y Ricardo Murcia me amenazaron. Me dijeron que donde me vieran me iban a hacer la vida imposible, a cada vez que me vieran me iban a pegar, a judicializar. Entonces, yo tenía como ese miedo. Entonces yo cojo y le digo a mi amigo, yo no voy a parar aquí porque a mí me da miedo, yo voy a parar donde haya gente. Entonces yo cojo y bajo así y acelero la moto hasta abajo, hasta pasamos el semáforo de Campanario y más abajo ya en el romboy de Catay, ya los policías, la motorizada venía lejos. Pero entonces adelante sale un policía con la pistola en la mano y, y pues yo dije ahí ya hay harta gente, yo dije ahí ya hay harta gente, entonces ahí ya si me hacen algo, ellos pues no queda inmune. Entonces ya decido parar, cojo la moto, le bajo la pata, la parqueo, la dejo inclusive, la dejé prendida. Cuando yo ya veo es que los policías comienzan a tratarme de hijo de puta para arriba y a agredirme, o sea que no me van a, no me es que una requisa ni nada, no me requisan ni nada, sino que cogen y una vez me encuellan por la parte de atrás, por la espalda. Entonces cuando yo ya siento que ya eran más, ya cuando reacciono ya veo es que ya hay más de 8 policías ahí pegándonos y cogiéndonos de todas partes del cuerpo. Entonces nosotros cogemos y le decimos que por qué nos están agrediendo, por qué nos están faltando el respeto si nosotros no estamos, o sea, nosotros teníamos, incluso nos pusimos los dos las manos atrás para que miraran que no íbamos a oponer resistencia, porque no veníamos haciendo nada malo, ni mucho menos teníamos nada en el poder, entonces lógicamente no teníamos por qué escaparnos.
Entonces ellos cogen y nos agreden, a mí me agreden de tal forma que me dejan las cuerdas vocales mal, me dejan el cuello hinchado, y entonces de ahí a mi amigo también lo cogen y le pegan, lo encuellan durísimo hasta el momento que él dice que ya, que por favor que lo están matando. Pero entonces ellos no hacen caso omiso y nos llevan casi desmayados y arrastrados hasta el CAI, el de ahí de Catay. De allí nos introducen en una patrulla. En esa patrulla ellos hacen una cosa que es inhumana. O sea, nos cogen dentro del CAI, mi amigo sufre de asma y nos cierran las ventanas y nos echan gas pimienta en la cara con los vidrios cerrados. Luego de ahí yo cojo el celular y yo tenía mi celular en el bolsillo, yo intento llamar a mi abogado. Cuando estoy llamando a mi abogado, un policía se dio cuenta de que yo estaba llamando a mi abogado desde la USTER, porque ellos nos estaban agrediendo, entonces yo necesitaba a alguien que me ayudara y que me hiciera respetar mis derechos. Entonces ellos nos cogen cogen y me sacan de la USTER nuevamente y me agreden otra vez, me vuelven a pegar y otra vez me vuelven a meter a la USTER. Y ahí Jason Mesa y Cardo Murcia pues ya esperan un rato y de ahí nos llevan a la URI. En la URI yo le digo al policía le digo a los dos policías que nos llevan, que es Ricardo Murcia y Jason Mesa, que yo ya los había demandado. Yo les dije, otra vez están haciendo una injusticia conmigo porque yo ya los tenía demandados. Y ellos me dicen, la respuesta de ellos es que no les importa, porque ellos ya estaban acostumbrados a que los demandaran. Esa fue la respuesta de ellos. De ahí nos dirigen a nosotros por ahí a media una hora o media hora nos dirigen a nosotros al puesto de salud de la María Occidente. En la María Occidente ya nos toman la respectiva, bueno, a mí ni siquiera me revisaron porque no había el médico que es el que mira las cuerdas vocales. Entonces yo hasta el momento ya han pasado varios años y yo todavía no puedo gritar, porque yo grito y fuera como si un pato hiciera bulla, no se me escucha. Entonces yo quedé con rasgos permanentes de ese día, doctor. ¿Estos hechos que usted acaba de narrar, usted los denunció? Sí, doctor, yo denuncié esto. Fui a medicina legal y eso que ya han pasado varios días, e incluso yo había colocado unas denuncias y no aparecían. O sea que nos tocó que volver a colocar otra denuncia porque pues la anterior denuncia no quería aparecer porque la estaba tramitando, la estaban tramitando allá en lo que tiene que ver con la policía para los patrulleros. Entonces por eso no aparecía la demanda. Entre las fechas que usted menciona, es decir, 30 de julio de 2019 y 11 de noviembre de 2019, ¿usted se había encontrado a los policías que usted denunció? Sí, porque pues el cuadrante de ahí de donde pertenece el patrullero es como el cuadrante de mi barrio. Entonces yo siempre pasaba por ahí y siempre lo miraba a él y pues yo lo único que trataba era esconderme o o hacer algo como para que no me viera, pero sí lo había mirado muchas veces. Pero entonces yo trataba de que no me viera porque pues existía esa amenaza. Entonces, y pues usted sabe que la policía es una familia re grande, entonces pues es mejor evitar. Yo evité todo este tiempo, pero pues llegó el momento que me encontraron y pues me volvieron a agredir. La denuncia por los hechos del 11 de noviembre de 2019, ¿usted recuerda cuándo la instauró? La denuncia del 11 de noviembre la instalé, la puse el 18 de noviembre porque pues
me tocó que un poco de vueltas y todo eso, entonces por eso también la coloqué unos días después. Para los hechos del 11 de noviembre de 2019, usted habla que iba con un compañero a almorzar y que iba con un amigo ahí en la motocicleta. ¿De quién se trata? Él es mi amigo de crianza, él se llama... Aparte de estos inconvenientes que usted ha narrado, ¿ha tenido algún otro inconvenientes con los mismos policiales? No, aparte del 11 de noviembre y el 30, no, solamente esos dos y las dos cosas han sido porque me han cogido por cosas que yo no he hecho o creo que me han pegado por algo que no tiene sentido, pero pues yo a ellos nunca les he hecho nada. ¿Los dos policías que usted denunció en algún momento lo amenazaron? Sí, me dijeron que cada vez que me vieran me iban a coger, me iban a pegar y ellos me dijeron que no les daba miedo porque ellos ya estaban acostumbrados a que los demandaran, que llevaban más de 20 años en el establecimiento y que ellos no les daba miedo matar a nadie. ¿Cuándo le hicieron esas amenazas? Eso me lo hicieron dentro de la URI cuando yo les estaba diciendo que yo ya los tenía demandados y que los iba a volver a demandar. Entonces ellos me decían que a ellos no les importaba. Cuando ustedes son interceptados ahí en la zona de Catay por los policías, ¿cuál es su comportamiento o su reacción? Mi reacción fue poner las manos hacia atrás automáticamente para hacerles, o sea, para que ellos miraran visualmente que yo no iba a poner resistencia, o sea, yo no tenía nada malo, no venía haciendo nada malo, entonces no tenía por qué oponer resistencia. O sea, mi acción fue poner las manos hacia atrás y dejar la moto parqueada y prendida quedó la moto y yo coloqué las manos hacia atrás y ya. No más preguntas, señoría. Listo. La señora fiscal desea contrainterrogar al testigo. Sí, señor, pues. Proceda. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Gracias, señor juez. ¿Usted nos puede decir en qué sitio es cuando usted le pide a la policía que se detenga? Sí, señora, eso sucedió en la intersección que hay en la carrera 9 subiendo para Bello Horizonte, antes del tablazo. ¿Y qué queda por ahí cerca, antes del tablazo de usted? Nada. ¿Y por qué motivo cuando usted le piden que se detenga, usted no se detiene en su moto? Porque es que, como yo le digo, lo que pasó el 11 de noviembre, yo quedé como traumatizado, o sea que yo ya para mirar a un policía, yo no le paro en cualquier lado donde no haya gente, porque yo quedé con ese miedo de que de pronto me van a acusar de algo, me van a decir algo que yo no hice. Entonces, por eso decidí ir y parar en un sitio en donde había más gente. ¿Y usted se había dado cuenta que había una patrulla de policía persiguiéndolo? Sí, yo miré que me hizo el pare una moto de policías, pero yo no hice el pare por lo que le acabo de reiterar, que yo ya tenía el miedo de que me volvieran a pegar o me volvieran a agredir, porque, o sea, ya lo habían hecho. Y entonces yo decidí parar en un sitio donde hubiera más transcurso de gente, o sea, hubiera más gente. ¿Usted cuándo coloca la denuncia por estos hechos del 11 de noviembre? El 11 de noviembre las coloco el 18 de noviembre, la denuncia. ¿En dónde los coloca? Las colocamos en la nueva URI, pero nosotros llevamos, no, porque es que yo coloqué 2 denuncias porque es que una se desapareció.
Entonces la del 18 de noviembre yo la coloqué en la URI, en la URI vieja, y en esa y esa demanda no quería aparecer, entonces nos tocó que volver a colocar otra demanda en la URI nueva. Esa la vieja la colocamos el 18 de noviembre. Pero ¿cómo así que no quería aparecer? Las denuncias no se pierden. No, sí, no quería ¿Usted tenía aparecer. copia de la denuncia? No teníamos copia de esa denuncia, pero entonces ya la encontramos, porque es que lo que pasa es que esa denuncia, la que colocamos el 18, esa denuncia la había tenido la policía, o sea, la ley que corrige a la policía. No me acuerdo cómo es que se llama eso. Señor juez, quiero pedirle a usted su autorización. Dentro de las estipulaciones está que la denuncia con SPOA 19.001.6.601, 2021 57915, instaurada por el señor para ponerse en el presente, señor juez. ¿El señor defensor tiene conocimiento de esa denuncia? Sí, señoría. ¿Tiene alguna oposición? Ninguna. Autorizada, señora fiscal. Yo quisiera que usted me aclare, señor, unas cosas que veo aquí. Usted dice que el motivo por el cual no paró es porque tenía miedo, ¿cierto? Sí, señora. ¿Usted tiene en su poder la denuncia que usted instauró con esta SPOA 19.001.6.601, No, doctora. 2021 57915? No, doctora. ¿No la tiene en sus manos? No. ¿Puedo leérsela yo, doctor Darío, o tengo que pasársela a él? Es que quiero que él me explique, dentro de la denuncia hay algo que no me concuerda con lo que él manifiesta. Es que lo que pasa es que, pues, normalmente hay que hacerle el traslado cuando estamos en la presencialidad, pues, pero yo pienso que eventualmente, si el doctor Diego la tiene y se le puede enviar al correo electrónico del testigo o a través de WhatsApp, pues, para que tengamos total claridad de cuál es el documento que se está utilizando, pues. Ese es el problema. Yo no tengo ningún inconveniente que usted lo lea, pero pues el testigo es el que tiene que tener en su poder el documento para que él verifique si se trata del mismo en el cual él ha participado. Es una denuncia que está con el nombre y la firma de él, y del cual estipulamos que se había, que estaba instaurada. Entonces, quisiera que él me explique, pues, un pedacito corto que dice ahí y no concuerda con lo que él está diciendo. Es que yo entiendo perfectamente que es una denuncia en la cual participó el denunciante o el aquí testigo. El doctor Diego sabe a qué documento es el que está haciendo alusión la fiscal. Sí, señoría. Verbalícele la parte correspondiente, doctora, y si no, pues si no entiende el testigo, pues entonces habrá necesidad de que le hagamos trasladar el documento por algún medio virtual. Verbalice a ver si él entiende. Bueno, por favor, dentro de esta denuncia, cuando empieza la descripción en el renglón quinto, doctora, primero que todo, precísele la denuncia de qué fecha es exactamente para que él entienda esta de cuál. Denuncia es del 1 de octubre del 2021, es el SPOA 19.001.6.601, 2021 57915. Usted aparece como denunciante por unos hechos del 11 de noviembre del 2019, que es de los hechos que estamos hablando en esta audiencia. ¿Sí? Entonces, Sí, dentro de lo que dice esta denuncia, dice que en el renglón cuarto, dice, pero no vi ninguna señalización de pare. No paré porque no tenía documentos de la moto. ¿Me puede usted explicar por qué la contradicción
Usted acá nos dice que no paró porque tenía miedo. Pues doctora, es que influyen las dos cosas, porque es que yo al igual, así, es que esa fue la denuncia del 1 de octubre, la que usted me está diciendo, ¿no? O sea, la del 11 de La noviembre que le... denuncia por hechos del 11 de noviembre del 2019, que es lo que usted nos está narrando. Entonces, Sí, ¿por pero es que qué hay dos denuncias. la diferencia de respuestas? Escúcheme, es que hay dos denuncias, o sea que la primera que nosotros hicimos fue el 18 de noviembre, la que usted no está mirando, y la otra que tuvimos que hacer nueva fue la del 1 de octubre, la que usted me está diciendo, y ahora sí voy a la respuesta que usted me dijo. Es que lo que pasa, la pregunta, es que lo que pasa es que en esos días ya habían pasado también muchos días y yo no, o sea, no tenía la mente clara también, de pronto si dije cosas que no eran, pero entonces sí. ¿Por qué Entonces, sí, motivo sí, desde el 11 de noviembre del 2019 usted denuncia hasta el 1 de octubre del 2021? Casi 2 años nosotros, de estos hechos. nosotros pusimos la denuncia el 18 de noviembre del mismo mes, en la misma semana, sino que usted no la encuentra porque hay dos denuncias, porque una se perdió, pero ya la encontramos. Ya le repetió más de 5 veces que hay dos denuncias, la del 1 de octubre y la del 18 de noviembre, doctora. Gracias. No más preguntas, señor juez. Bueno. ¿Desea hacer uso del redirecto, doctor Diego? Doctor Diego, ¿me está escuchando? Sí, ¿aló? Sí, señor, ¿sí me escucha? Sí, claro. ¿Desea hacer uso del redirecto? Sí, señoría, la defensa quiere hacer una pregunta. Proceda. ¿Por qué los hechos del 11 de noviembre usted los denuncia el 1 de octubre del 2021? Doctor Diego, nosotros colocamos la denuncia el 18 de noviembre, solo que la denuncia del 18 de noviembre no quería aparecer en ninguna parte. Entonces nosotros tomamos la decisión de colocar otra denuncia, como decir, anexar, porque nosotros ya hemos colocado una al 18 de noviembre y tuvimos que colocar una al 1 de octubre porque no encontramos la denuncia, no nos la querían dar físicamente, ni el número no aparecía en ningún lado porque estaba en un sitio que es para que condenan a la policía, o sea, la estaban revisando por allá y no aparecía en ningún lado. No más preguntas, señoría. ¿Desea hacer uso del contrarredirecto, la señora fiscal? No, señor juez. ¿El procurador alguna pregunta complementaria aclaratoria? No, señor juez. Listo, entonces ha terminado su intervención. El testigo, entonces, ¿tiene intención, señor fiscal, perdón, señor defensor, en el que se escucha su otro testigo? Lo había ofrecido también como... Sí, señoría. Listo, entonces, por favor, ¿me regala su nombre completo, por favor? Buenas tardes a todos. Mi nombre es... Al igual que se le puso de presente pues a su compañero, le pongo de presente a usted que usted tiene derecho a guardar silencio. Es decir, si usted que ha sido ofrecido como testigo manifiesta que no es su deseo de declarar, nos pone presente esa situación y listo, continuamos con el trámite, no hay necesidad de escucharlo. Listo, sí, Pero de igual manera, si usted renuncia a ese derecho que tiene a guardar silencio, pues tiene que escucharse como testigo en su propio juicio bajo la grava de juramento. ¿Usted renuncia al derecho que tiene a guardar silencio dentro de esta investigación? sí, señor. Listo. Entonces, al igual que le puse presente a su compañero, les recuerdo del contenido del artículo 33 de la Constitución Nacional, que tiene desarrollo en el artículo 385 del Código de Procedimiento Penal. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero de afinidad o segundo civil. ¿Usted tiene algún parentesco de alguna índole con
el señor? No, señor, solo una amistad. Bueno, listo. De igual manera, le pongo de presente el contenido del artículo 442 del Código Penal que consagra el delito de falso testimonio. Dice la norma que en actuación judicial o administrativa, bajo la grave juramento, falte la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión entre 6 a 12 años. Bajo esa formalidad lo voy a juramentar. Por favor, levanta su mano derecha. Bajo la grave juramento, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir? Sí, señor. Bueno, su testigo, señor defensor. Por favor, díganos, ¿a qué se dedica usted? En el momento soy estudiante de psicología de 7º semestre. ¿Dónde estudia? Estudio en la Universidad UNAT, ¿En qué semestre está? en 7º semestre. ¿Soltero o casado? Soltero. Para el año 2019, ¿usted a qué se dedicaba? En ese momento yo era desempleado. ¿Sabe usted por qué está hoy aquí rendiendo esta declaración en este proceso? Sí, señor, por los hechos que sucedieron el 11 de noviembre del 2019. Por favor, cuéntenos qué sucedió ese día. Bueno, ese día nos encontrábamos en Vereda Pomona. Pues me invitó a almorzar, fuimos al restaurante Cabros, que queda por Los Hoyos, por el sector de Los Hoyos. Luego de ahí terminamos, nos fuimos a tanquear la moto, pues para ya devolvernos otra vez al barrio. Ahí salimos a la carrera 9ª a encontrar el retorno que hay, sentido pues sur-norte. Y antes de llegar justo al retorno, llegó una patrulla motorizada de forma como un poco exaltada, o sea, llegó súper rápido, venían acelerando la moto. De ahí es que mi compañero dice que no quiere parar porque dice que reconoció a unos policías y que pues que lo van a golpear. Eso es lo que él dice, que va a parar en una zona donde haya más gente, y yo le digo que sí. Yo le digo, sí, dale, sigamos y paramos en otra parte entonces. Continuamos en ese trayecto que hay desde ese retorno hasta Catay. Los policías nos empiezan a tirar patadas, intentándonos hacernos caer. Pues yo les decía que no estábamos haciendo nada, les alzaba las manos diciéndole que no tenía ni armas ni nada, pues no estábamos haciendo nada. Entonces continuaron hasta que llegamos a Catay. Justo ahí aparece un señor, un policía, apuntándonos con un arma. Obviamente, pues paramos de una también. Yo me bajo con las manos en la cabeza, pues para hacerles entender que no nos íbamos a oponer a nada. Entonces, yo siento en ese momento es que de una vez me encuellan. Sentí que una vez me cortó la respiración, sentí que me pegaban, que me jalaban. Claro, yo en ese momento lo que yo le digo a los policías es que no estoy haciendo nada, que me suelten, que pues no me estoy oponiendo. Y ellos no me hacían caso. Yo miro y claro, tienen a mi amigo igual. Lo tenían pegándole, lo tenían ahorcado, incluso llegó un momento que lo vi hasta que lo tenían alzado, y luego de ahí ya no supe más porque sí me sentí mal. Al pasar eso, pues nos colocan las esposas, también súper apretadas, todo bastante abrupto. En el trayecto que hay de ahí de la calle hasta el CAI, hay más o menos unos 40 metros aproximadamente, y en ese trayecto que nos llevan los policías dejan que una persona de civil me golpea a mí en varias ocasiones con un casco. No sé, yo les decía que por qué permitían que me pegaran y ellos simplemente me ignoraban. Ahí nos montaron en una patrulla y
y nos encierran. Bueno, nos montaron a la patrulla, nos echan gas pimienta y nos cierran las ventanas. Yo, pues, apenas habíamos terminado de almorzar, yo, pues, vomité todo. Sentí que me ahogaba, sentí que me iba a morir ahí, les pedí el favor, con dificultad, claro, que nos abrieran las ventanas por lo menos, y ellos, pues, se reían y nos ignoraban también, no nos decían nada. Una vez estando ahí, cuando se nos está pasando el efecto, dice que ya los tiene demandados y trata de sacar saca el celular, llama al abogado y en ese momento los policías se dan cuenta, lo sacan, nuevamente lo vuelven a golpear, le quitan el celular obviamente y de ahí, bueno, lo montan otra vez a la patrulla y nos llevan para la URI, para la antigua URI. Una vez estamos allá, pues en ningún momento sí quiero aclarar que en ningún momento nos dijeron por qué nos habían cogido. En la URI incluso, cuando ellos están llenando los datos, tampoco nos hacen saber por qué estamos ahí. Ahí pasamos un buen rato, creo que pasamos por ahí unas 2 horas aproximadamente, y nos llevan al hospital. En el hospital esperamos un buen rato. Bueno, nos valora el médico, creo que es el mismo que habló ahí hace un momento, y nos llevaron al barrio Bolívar. En el barrio Bolívar, nos dicen que dejemos todas las cosas, yo tenía dinero en la billetera, bueno, nos dicen que nos saquemos los zapatos, yo tenía unos zapatos de 500.000 pesos, unas botas. Al otro día que nos llevan a la audiencia, sin aún decirnos nada, pues vamos a reclamar mis botas por lo menos, y no, estaban perdidas. Y aún así les hacemos saber que estaban perdidas y aún así nos montan a la patrulla, no las buscan y nos llevan a la audiencia. Ya en la audiencia pues nos damos cuenta de por qué era el que estábamos ahí. ¿Esos hechos que usted acaba de narrar, usted los denunció? Sí, señor, eso los denunciamos el 18 de noviembre del 2019. ¿Sobre esos hechos usted instauró otra nueva denuncia? Sí, señor, el 1 de octubre instalamos otra denuncia porque resulta, incluso yo hice esas vueltas personalmente, porque llamé al número que dan ahí de la fiscalía, donde a la oficina administrativa, que queda más o menos como por el centro, queda esa oficina administrativa. Fui luego también fui a la nueva URI, de ahí que no había información, me mandaron para otra parte que queda al lado de los bomberos, no recuerdo el nombre, pero también tiene que ver con la fiscalía, y no, tampoco. Luego ya estaba como resignado, volví a llamar, me dijeron que estaba el número, pero no aparecía nada de información, me dijeron que eso ya lo habían pasado para el juzgado penal militar, y que por eso pues no aparecía mayor información en los datos de la URI. Me traslado al comando de policía y allá pues saco una copia. Esto fue este año, en enero, si no estoy mal. Saco una copia y bueno, creo que ya había pasado una audiencia y no pudimos anexar esa primera denuncia. ¿Usted de pronto recuerda el radicado de esa denuncia que usted expresa que finalmente encontró en la justicia militar? No lo recuerdo, pero lo tengo aquí a la mano. Señoría, el permiso para que el testigo consulte un apunte. Doctor Diego, ¿ese elemento fue descubierto en la fiscalía? No, señoría. Entonces no se puede utilizar. Si no fue descubierto, pues no hay autorización para utilizarlo. Usted sabe, señor defensor. El día de la captura del 11 de noviembre, los policiales manifestaron el motivo de la captura de ese día. No, señor, en ningún momento, y eso sí se me hizo extraño, pues porque yo sé que ellos,
cuando lo capturan le tienen que decir la razón. Esta razón yo la supe cuando ya estábamos en audiencia. ¿Recuerda usted la fecha de la segunda denuncia que dice que instauró por los hechos del 11 de noviembre del 2019? Sí, señor. Si no estoy mal, fue el 1 de octubre del 2021. En esa denuncia, ¿usted qué expresa? Esa denuncia, nuevamente, pues la hago con... Y ahí, pues, nuevamente mencionamos pues, todo lo que yo acabo de mencionar. Todos los hechos que nos pasaron, las injusticias, toda esta cuestión que yo ya mencioné. ¿En esa denuncia usted puso de presente que ya había instaurado otra? Sí, señor. No más preguntas, señoría. ¿Desea hacer uso de la facultad de contrainterrogar, doctora Yasmín? Sí, señor juez. Proceda. Señor, Sí, ¿usted señor. me puede decir por qué motivo no informó esta forma como sucedieron los hechos a su abogado el día de las audiencias, que era el doctor Diego Muñoz, y no le narraron lo que había pasado en esta diligencia? ¿Por qué no No le entendí su contaron? pregunta, señora Oscar. ¿Por qué motivo lo que usted nos ha narrado acá no se lo contaron a su abogado el día que hicieron las audiencias concentradas? El abogado también hizo solicitudes de esa primera denuncia, pero a él tampoco le dieron respuesta. Es decir, ¿por qué motivo no se pidió que se declarara ilegal la captura de ustedes si las cosas sucedieron como usted nos lo ha narrado? Es la pregunta. Ok. Cuando nosotros llegamos a audiencia, nosotros teníamos un abogado de oficio. Luego, pues, llamamos al abogado y fue algo muy rápido. Algo muy rápido, entonces, no sé más. Como le digo, no sabíamos por qué estábamos ahí. También, pues, estábamos un poco como en shock y creo que también influyó bastante en... Gracias por su respuesta, pero quiero aclararle que su abogado el día de las audiencias concentradas fue el doctor Diego Alexander Muñoz, presente en esta audiencia virtual. Claro, por eso le digo que en la primera audiencia había un abogado, antes de iniciar la audiencia había un abogado de oficio, pero pues ahí en ese mismo momento llegó don Diego y él ya tomó pues el caso, pero todavía no habíamos pasado la audiencia, pero como le digo, estábamos en shock y no pudimos tampoco comunicar todo al abogado Diego. Gracias. No más Sí, preguntas. ¿Desea hacer uso del redirecto, doctor Diego? No, señoría. ¿El procurador alguna pregunta complementaria o aclaratoria? Sí, señor juez. Autorizado. Ese día, el día de la captura que se hace el 11 de noviembre del año 2019, ¿cómo era el ánimo tuyo y el... Me refiero, si estaban exaltados, ¿sí? ¿Sí me hago entender la pregunta? Sí, señor. Nosotros al inicio, pues, yo pues por lo menos ese día estaba muy tranquilo. Yo soy una persona muy tranquila. Cuando nos empiezan cuando yo empiezo a mirar que ellos nos empiezan a tirar patadas, yo me asusto. Entonces mi sentimiento pues en ese era de miedo. A mí la verdad me dio miedo porque pues, no, han pasado cosas, ¿no? Con la policía, entonces... Pero en sí cuando a mí, digamos, por ejemplo, me paran para alguna requisa, que son pocas veces, pues yo actúo con mucha tranquilidad. Una pregunta. Tú dices que a ustedes los llevaron a un centro médico, ¿cierto? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo que los llevaran a ese centro médico? Listo, yo le comunico a los policías, yo también tengo unas cirugías, tengo 2 cirugías en la pierna,
una por ligamentos cruzados y otra por reconstrucción del peroné. Y claramente, como a mí, como les comentaba, a mí también me pegaron patadas, entonces yo también sentía dolor, porque pues mi pierna sí es bastante frágil y con cualquier cosa. Entonces, por esa razón, yo les dije que me dolía la pierna y también me llevaron para allá. ¿Allá te examinaron? Sí, fue el mismo doctor que estuvo a rato. Me examinó, bueno, me analizó aquí la pierna, pues no estaba hinchada, yo sentía dolor claramente, pero pues él dijo que pues no era grave. No más preguntas, señor juez. Ha terminado su intervención el testigo. Se le pregunta al doctor Diego y tiene más testimonios que ofrecer en este juicio. No, señoría.